Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, tu canal de recetas rápidas y sencillas. Hoy os traigo una receta que estoy segura que os va a gustar muchísimo, un bizcocho de piña. Quedaros hasta el final del vídeo y os enseñaré cómo ha quedado por dentro. Antes de empezar con los ingredientes, os quiero enseñar la piña que voy a utilizar. ¿Veis? Es piña natural, no es piña en almíbar. Piña en su jugo. Y esta es la piña que vamos a utilizar para nuestro bizcocho. Si no tenéis piña en su jugo y utilizáis piña en almíbar, tendréis que tener en cuenta que habrá que echar menos azúcar. Lo primero que vamos a hacer va a ser el caramelo. Para ello necesitaremos 4 cucharadas soperas del jugo de la piña, 180 gramos de azúcar moreno y 60 gramos de mantequilla. En una sartén vamos a poner la mantequilla, el azúcar y las 4 cucharadas de jugo. Dejaremos que caliente y le iremos dando vueltas hasta que nuestro caramelo esté hecho. Esto es cuando espesa un poquito. Si no estás segura si tu caramelo está hecho ya, puedes hacer la prueba de echar un poquito, una gotita en un plato. Si cuando enfría se ha quedado duro, tienes el caramelo listo. Cuando tengamos el caramelo listo, lo vamos a echar en el recipiente. Yo he utilizado un recipiente que compré en Amazon en un kit. En mi canal tienes un vídeo con los accesorios que venían en el kit y vamos a intentar manchar toda la pared del molde. No hace falta que engrasemos el molde porque si está manchadas todas las paredes con este caramelo no se nos va a pegar. Pero fijaros bien y si no le dais un poquito, así como le estoy dando yo, para cercioraros de que todas las partes del molde tienen el caramelo. Y antes de que se nos enfríe el caramelo, vamos a colocar la piña. Yo no tengo guindas, pero os animo que ahí en el centro pongáis una guinda porque queda estupendo, queda muy bonito. Y luego he partido unos trocitos de piña que voy a ir poniendo alrededor, ¿veis? Con mucho cuidado. Y yo creo que así va a quedar muy bonito. Pero ya cada uno lo puede decorar como quiera. A mí se me ha ocurrido de esta forma, pero os animo a que seáis creativos y lo hagáis como más os guste. Y ahora vamos a dejar que enfríe. Y mientras tanto vamos a ir haciendo la masa del bizcocho. Los ingredientes que necesitamos para la masa son 120 gramos de mantequilla, 200 gramos de harina, una cucharadita de esencia de vainilla, 80 gramos de leche. La leche va en gramos esta vez. 2 huevos, 60 mililitros del jugo que llevaba la piña, 180 gramos de azúcar y 2 cucharaditas de levadura. Lo primero que voy a hacer va a ser echar las 2 cucharaditas de levadura en la harina. Y en la leche echaremos la cucharadita de esencia de vainilla.
Y en un recipiente vamos a echar la mantequilla junto con el azúcar. Lo quiero batir con la batidora eléctrica, pero voy a empezar integrándolo con la lengua, puesto que si no me va a saltar el azúcar por todos los sitios. Y cuando ya lo tenga un poquito integrado, entonces pasaré a la batidora de varilla. Y ahora echaré los 2 huevos e integraré todo. Y ahora poco a poco iremos añadiendo el resto de los ingredientes. Echaremos el jugo de la piña, la leche junto con la cucharadita de esencia de vainilla y la harina junto con la levadura. La vamos a tamizar y vamos a integrarlo en un primer momento manualmente, porque si no la harina saltaría mucho. Y por último le voy a dar un poquito con la batidora de varilla, porque en mi opinión queda mejor si al final le damos un poquito por si ha quedado algún grumo. Y ahora iremos echando esta mezcla poco a poco en nuestro molde. Pondremos a precalentar nuestra freidora de aire y lo vamos a meter 40 minutos a 160 grados Celsius o bien 320 grados Fahrenheit. Como veis, quedan 2 dedos del molde. Me gusta enseñaros cómo queda para que veáis lo que luego sube. Cuando pasan 30 minutos en la freidora de aire, como veis está bastante tostado y lo vamos a tapar con papel albal. Como os digo siempre, hay que enganchar muy bien el papel albal para que el aire de la freidora no levante el papel albal y vaya a parar a la resistencia. Muy importante, lo engancháis bien y dejáis que termine los 10 minutos que falta. Lo pincháis con un palillo para ver si se ha hecho por dentro bien. Os animo a que dejéis en comentarios si hacéis esta receta, qué marca de freidora tenéis y qué tal os ha salido, si habéis tenido que añadir o quitar tiempo, porque eso ayuda a otros amigos para que sepan si tienen que añadir tiempo según la marca de su freidora. La mía, como os digo siempre, es una Insky. Y con los 40 minutos estaba perfecto por dentro. Lo he dejado enfriar un poquito, pero solo un poquito, porque si el caramelo se nos queda frío no lo vamos a poder desmoldar. Ha quedado genial. Lo que pasa que al estar tan caliente todavía le falta un poquito de consistencia. Entonces lo que he hecho ha sido ponerle alrededor papel de horno para sujetarla, hasta que se quedase totalmente fría. Y cuando ha enfriado, se lo he quitado todo y perfecta. Antes de terminar y antes de ver el corte, os quiero pedir que le deis al like si os ha gustado y compartáis con todas vuestras amistades
para que este vídeo pueda llegar muy lejos. Y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar las notificaciones si queréis estar al tanto de todas las recetas que voy subiendo. Mirad qué bien ha quedado por dentro. Y de sabor está riquísima. Os animo a probar a hacer esta receta y dejad en comentarios vuestras opiniones y si la habéis hecho. También es importante que digáis qué marca de freidora tenéis. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la próxima receta.